Hey, muy buenas y bienvenidos un podcast más a Nueva York. Hoy de nuevo caminando por la calle con sus ruidos, sus vientos, sus personajillos pasando. Bueno, como siempre. Bien, pues ya es martes por la tarde y ha pasado el fin de semana de Labor Day, ese fin de semana largo, culminado con el lunes festivo del Día del Trabajo aquí, que se celebra el primer lunes de septiembre y que, como siempre digo y siempre se dice, marca el final de la temporada de verano. Si bien en cuanto al tiempo no es así, porque ahora seguimos con bastante calor. Ahora son aproximadamente las 7 de la tarde y aún tenemos unos ya cerca de los 30 grados, que es bastante, si bien, bueno, pues esas brisillas que nos vienen desde el oeste, en el Hudson, refrescan un tanto el ambiente. Pero bueno, hoy os quiero hablar otra vez de esas cosas del paisaje urbano de la ciudad. Algo que cuando caminas por aquí, por las calles, pues vas a acabar notando, ¿no? A poco que lleves unos días o unas horas, ¿no? Hemos pasado este verano, hemos estado casi todo el verano aquí en la ciudad, y aunque bueno, pues en esta época uno intenta un poco siempre frecuentar las zonas más abiertas de la ciudad, ¿no? Ir a la playa, a los parques, salir un poco del medio este de Manhattan por el que andamos ahora, porque aparte, bueno, pues te apetece, ¿no? Te apetece esparcirte un poco más, pero bueno, algo que no vas a poder dejar de sentir, y es que, bueno, vas a tener que hacer tus quehaceres diarios, ir al trabajo, ir a comprar, los que era. Y bueno, pues te vas a encontrar que Nueva York, a pesar de tener unas aceras bastante anchas en las que por lo general, cuando pues, no tienes que esquivar pues, las típicas pilas de basura que se forman en las calles poco antes del horario de recogida de basuras, o bueno, pues alguna de las múltiples actuaciones callejeras que te puedes encontrar en las calles más céntricas, pues son aceras por lo general bastante anchas y por las que es bastante agradable caminar, ¿no? Hay espacio suficiente pues para caminar sin ningún problema. A esto hay que añadir que, bueno, pues con el actual ritmo que tiene la construcción, ¿no? En esta economía, pues un ritmo, voy a salir un poco del influjo de este semáforo que está un poco llenando la grabación de sus señales acústicas. Lo que os decía, si excluimos que pues dado pues un poco el alto ritmo que tiene el sector de la construcción hoy aquí en la ciudad, pues no es un secreto para nadie que no hay calle en la que no haya un edificio en construcción, ¿no? Es un boom bastante considerable en los 5 boroughs de la ciudad, ¿no? Y en todos los sectores, tanto en la construcción de alto standing como en pues la construcción pues de un nivel más asequible. Bueno, pues sí, como digo, si excluimos eso, que bueno, va a generarte las típicas molestias, hay otra cosa que también uno no puede dejar desapercibido, que es la cantidad de edificios existentes andamiados que hay alrededor. Ahora mismo, en este momento, estoy viendo el Flatiron Building, pues ese edificio que a todo el mundo nos gusta contemplar, admirar, fotografiar, uno de los puntos de Nueva York más fotografiado. Pues bien, otra vez está su base
rodeada de andamios hasta pues, una altura aproximadamente que supera ligeramente su primera planta. Y así en infinidad de calles. No hay calle en la que vayas en la que no veas uno o cada 3 edificios de la manzana, uno que esté andamiado de esa manera. Esto evidentemente te va a generar unas molestias como peatón. Si bien, pues bueno, en circunstancias excepcionales como un día de sol muy fuerte que pegue la solana o una tormenta de estas de verano, pues te va a servir de refugio, ¿no? Para meterte ahí un rato. Pero sí que es claro que reduce mucho el espacio del peatón y sobre todo afea mucho la ciudad. Estoy hablando de andamios, pero bueno, por usar un poco la terminología local, estamos hablando de los llamados sidewalk sheds, que son una especie de refugios para el peatón y no tienen otra función que proteger a este ante posibles desprendimientos de algún elemento del edificio durante, pues, y aquí vamos al tema del podcast, durante las inspecciones a las que el edificio se está viendo sometido. Es una especie, como os digo, una especie de plataforma de protección que se levanta hasta aproximadamente el primer o segundo piso del edificio. Bueno, esto, como os digo, se hace incómodo, no porque te encuentres con uno, ¿no? Pero cuando ya al cabo de caminarte 20 manzanas te has encontrado a 10 edificios o 20 edificios como estos, pues ya se hace un poco incómodo, afea un poco la ciudad. Y también pienso que puede ser una molestia para aquellas personas que cuentan con una movilidad reducida. Bueno, no es que diga yo que esto no haga falta, y ahora vamos a entrar un poco a explicar, a ver un poco cuál es el motivo de esto, ¿no? Realmente este tema de los andamios se debe a una de las más importantes ordenanzas municipales que rigen Nueva York desde principios de los años 80. Hoy en día esa ordenanza municipal se llama, ordenanza número 11, o como todo el mundo la llama aquí, la Local Law 11. La ley local 11, o ordenanza, ¿no? Yo quiero traducirlo así. Bueno, tampoco os voy a aburrir aquí con asuntos burocráticos y de normativas, pero sí quiero hablar ir un poco a las bases del asunto para explicar un poco cuál es el aspecto, ¿no? O sea, por qué las calles presentan este aspecto, sobre todo para dar un poco de perspectiva más allá de cuando decimos la típica esa expresión un poco cuñada, ¿no? De está todo en obras, a ver cuándo terminan las obras, a ver cuándo termina la ciudad, todo está en obras, ya está. Bueno, pues dar un poco la perspectiva de a qué se debe esto. Bien, pero para hablar de esto, como siempre, vamos a tirar un poquito de historia, y para ello nos vamos a ir hasta finales de los años 70, como os decía, que esta ordenanza provenía de principios de los 60, pues para eso nos vamos a los años 70. El 17 de mayo de 1979, Grace Gold, que era una estudiante de primer año en el Barnard College, una facultad que es una facultad de letras y artes, humanidades, college que está afiliado a la Universidad de Columbia, aquí pues en el Upper West Side de Manhattan, pues salía a pasear, para tomar descanso a la caída de la noche, pues un paseo por el Upper West Side de Manhattan. Pues bien, en un momento determinado de ese paseo que estaba dando, pues unos metros por encima
de su cabeza, a la altura del 601 de Broadway, pues la desgracia se produjo en forma de que una pieza de hormigón de unos 12 por 25 centímetros pertenecientes a la fachada del edificio se desprendía de este edificio de apartamentos frente al cual se encontraba Grace, con la desdicha de que el fragmento cae y le impacta directamente en la frente de la joven que pasaba por debajo en ese momento. Bueno, nos dicen la crónica del New York Times de aquel día, del día después, que el también estudiante y amigo Abdi Fassi, con quien caminaba esa noche en el paseo, que fue testigo del desgraciado incidente, que el impacto produjo la muerte a su amiga en menos de 5 minutos. Algunos vecinos del edificio en cuestión ya habían manifestado en alguna ocasión su preocupación porque habían visto fragmentos del edificio caer. Algunos incluso habían denunciado que se habían encontrado con trozos, con fragmentos de la fachada del edificio caídos sobre sus balcones, ¿no? Bueno, este accidente podría considerarse como una rara y fatal excepción en Nueva York, que es una ciudad que está tan densamente poblada y con una cantidad de edificios altos que podemos encontrar alineados sobre las calles, ¿no? Como ocurre aquí. Pero aún así digo que es un caso muy raro, y se me ocurren también otros casos, pero relacionados con otro tema distinto del que hablaremos otro día. No quiero desvelarlo ahora. No es el primer caso de un accidente fatal de este tipo. Bueno, al parecer, en 1960, un turista proveniente de Detroit, tal Alvin Rodecker, estaba celebrando su 60 cumpleaños con su mujer en un restaurante llamado Le Pavilion, que estaba situado en el Midtown de Manhattan, alrededor de la calle 57. Pues parece que en un momento dado, y esto es lo más raro, ¿no?, de que le cayó en la cabeza. No podemos evitar tener banda sonora por las calles nunca. Os digo es que le cayó nada más y menos que una pesa de estas de las típicas mancuernas de gimnasio, una pesa de 2 libras, unos 800, casi 900 gramos de peso en la cabeza. Pero ¿cómo puede caerte esto de un edificio? Al final se determinó que en el apartamento de donde cayó habían usado esta pesa como tope para estas ventanas, típicas ventanas americanas de guillotina, ¿no? Había usado la pesa como tope, y entonces la asistenta al limpiar y mover la ventana la tocó, y la pesa se cayó, con la mala suerte de caerle a este buen hombre en la cabeza. Esto no es propiamente un elemento de la fachada del edificio, sino un mal uso de cosas que no se debe usar para sujetar ventanas. Esto evidentemente trajo sus consecuencias jurídicas, ¿no? No sabría decir si es algo que se circunscribe al ámbito civil o penal, pero eso ya un jurista o experto en derecho ya lo puede determinar. Pero que los dueños de este apartamento, que era concretamente un productor cinematográfico, se vio obligado por lo menos a indemnizar a la familia del fallecido con
más de casi $200.000 de indemnización. Pero como os digo, la desgracia, que es el primer caso que os conté de 1980, fue lo que supuso la gota que colmó el vaso en cuanto a la seguridad de los viandantes frente a desprendimientos, desperfectos en los edificios. Y es así cuando en 1980 el llamado el City Council, que es el consejo de la ciudad, aprobó la ley 1080, lo Local Law 1080, que venía pues a regular estas inspecciones necesarias que no se estaban haciendo hasta entonces. Pues una inspección que exige que un profesional competente, en este caso un arquitecto o un ingeniero, tiene que realizar una inspección de todas las fachadas de un edificio que estuviesen expuestas o colindantes con vías públicas que puedan ser recorridas por peatones, ¿no? O sea, es decir, todas las aceras. Esto se aplica o se empezó a aplicar a todos aquellos edificios más altos que 6 plantas, y las cosas a inspeccionar incluye pues desde ladrillos sueltos, grietas, mortero de agarre en mal estado, los petos de las cubiertas en mal estado. Los petos es como el murete bajo que tiene las cubiertas planas o con poca pendiente de los edificios, que recorre el borde, ¿no?, de las cubiertas, ¿no?, contra la cual se colocan pues las membranas de impermeabilización, el aislamiento térmico de las cubiertas. Son los petos. También se tenían que empezar a inspeccionar balcones que fuesen inestables, cargaderos de ventanas, alféizares, etcétera. Bueno, pues tras esta inspección, el técnico competente, el profesional competente, podía emitir un informe en el que determinaba que la fachada era segura o bien un estado, pues lo que se llamaría con reservas, ¿no?, precautionary, o directamente inseguro. Si el veredicto era de inseguro, pues inmediatamente los dueños del edificio deberían acometer, dentro de unos plazos marcados, las obras de subsanación de esos desperfectos. Bueno, yo creo que no estamos hablando de nada que hoy en día no nos parezca lo más normal del mundo, ¿no? Sobre todo, bueno, aquellos que escuchan desde España conocerán perfectamente la inspección técnica de edificios y estos otros informes de la edificación que se han venido estableciendo posteriormente, ¿no?, como fruto de las leyes de la edificación que se han ido implantando. Pero bueno, aquí estamos hablando de principios de los años 80, pues ya como se venía a atajar estas violaciones, ¿no?, en cuanto a la seguridad de la edificación. Bueno, la cuestión es que con esta primera ley, la Local Law 1080, aunque sí fue un progreso, ¿no?, en materia de seguridad, todavía había muchas cosas que se escapaban. ¿Por qué? Porque esas inspecciones se podían hacer de manera muy somera, ¿no? Valía hacer una inspección visual, incluso muchas veces las inspecciones se hacían directamente con unos teleobjetivos, telefotos desde la distancia, pues que hacía que, bueno, ante cosas muy evidentes podía ser efectivo, pero al final había cosas que necesitas ir ahí y tocarlas para ver cuál es la estabilidad.
Y ahí viene el tema, llegamos al año 1900. Bueno, decir que estas inspecciones se han de realizar cada 5 años en todo edificio tras la emisión de su certificado de primera ocupación, ¿no? El COF, que se llama aquí. Pues a los 5 años esas fachadas, y también hay que hablar en función del material, porque estamos hablando de fachadas con elementos de mampostería, no estamos hablando de ladrillo, piezas tanto de piedra prefabricada como de piedra natural, con morteros que de esta ley podrían escaparse edificios tipo con muros, cortina de vidrio y acero. Esos edificios pueden, la mayor parte de los casos, quedar exentos de esas inspecciones a los 5 años, lo cual también nos va a dar muchas pistas hoy en día en el aspecto que toma la arquitectura de los edificios en Nueva York. Podemos ver los edificios tradicionales, ¿no? Esos edificios de fábricas de ladrillo. Aquí el ladrillo siempre se ha trabajado muchísimo. El oficio de albañil es un edificio muy implantado, pero esta ley hizo que muchas veces se haya preferido usar los sistemas más modernos de muros, cortina, por un poco evitar esa obligación quinquenal de realizar estas inspecciones. Bueno, a lo que iba, llegamos al año 98 y ven que, la ley está bien, pero hay que ponerse un poco más estrictos. Y aquí es cuando llega la obligación. Se aprueba en 1998 la ley 1198, la que hoy llamamos Local Law 11, y que dice que esas inspecciones han de realizarse desde una plataforma que proteja el paso de los viandantes y que los inspectores, los obreros especializados en inspección han de poder descolgarse en un rappel, cuerdas desde el edificio para realizar esa inspección. Ya no vale acercarse con un teleobjetivo, sino que hay que ir ahí manualmente inspeccionando por parte de obreros con una cierta formación técnica especializada, que hayan superado un cierto número de horas. Bueno, pero ahora está aquí el autobús quitando un cierto número de horas de formación en esta materia. Pues ¿qué ha traído esto? Pues lo que os estoy contando, que no sé, ahora mismo sin ir más lejos, estoy aquí debajo de uno de estos y es que no hay calle en la que mires en la que no hay, el 20-25% de los edificios que no tengan un andamio de estos delante. No son andamios pequeños, son andamios pues que a lo mejor tienen sus 8 metros de altura y tampoco reducen tanto, pero realmente que afean mucho la ciudad y la experiencia de pasear por las calles. Y yo entiendo también que se trata un poco también de ciclos, ¿no? Hay ciclos en que muchos edificios les llega la hora de pasarla y hay ciclos en que hay menos edificios, ¿no? Ahora yo creo que estamos en uno de esos mayoritarios, ¿no? En que todo el mundo está obligado a pasar la inspección y no puedes dejar de evitarlo. No puedes evitar notarlo, que mismo el Flatiron os decía antes. Hace escasamente un año que retiraron unos andamios y hoy han vuelto a colocarlos. No sé si es debido al ciclo de inspecciones y que la vez anterior era pues algún problema puntual que le surgió o ahora ha salido, pero realmente es una pena que todos estos edificios pues estén siempre cubiertos, ¿no? Al menos sus plantas bajas. Pero bueno, también hay que entender que más vale eso que te abran la cabeza un pedazo de
un pedazo de mampostería o de piedra que hay en el edificio. Y hay que entender que aquí en Nueva York la gran varianza, no sé cuál es el término, la gran variación térmica que hay, pues pasamos del invierno a estar fácilmente a 10-15 grados bajo cero, a en verano tener incluso hasta 40. Pues los materiales de construcción se resienten y las tensiones de dilatación, contracción, pues hacen mella, y estas patologías son frecuentes. La otra gran diferencia fundamental de la revisión del año 98, la Local Law 11, es que estas inspecciones ya no se limitan únicamente a las fachadas que dan a aceras o vías públicas, sino a absolutamente todas las fachadas del edificio, también por un tema de seguridad laboral y de seguridad de los propios habitantes, ¿no?, del edificio, que a veces estaban en partes interiores del edificio, patios o patios traseros, jardines traseros del edificio, y esas fachadas no estaban sometidas a inspección, y pues tanto vecinos como trabajadores del edificio estaban en riesgo, ¿no?, por parte de esas posibles deficiencias técnicas que tenía el edificio. Y para acabar, pues a decir que ante esta necesidad, ¿no?, de colocar plataformas y andamios, pues que el tema de los andamios es una industria en toda regla, ¿no? Hay empresas únicamente dedicadas pues a la inspección, porque gracias a esta ley, es un sector al que nunca le va a faltar trabajo, y a las empresas de montaje de andamios pues tampoco. Hace poco hubo un accidente con uno de estos andamios en el Soho, que un día de estos de invierno, de viento, pues nada, estaba mal colocado, y creo que no hubo víctimas mortales, pero sí que ha tenido consecuencias para los técnicos encargados de el diseño y colocación del andamio. Muy bien, pues nada, vamos a ir dejándolo ya, tema pero que para que veáis, si alguna vez pasáis y veis que está todo lleno de andamios, es un poco la explicación, ¿no?, de que es la ciudad, tema de seguridad, y que hay que vivir con ello, porque se supone que va en pos de que no te toque la lotería, la Necoroloto ningún día, y te caiga un ladrillo encima y te lleve por delante. Muy bien, pues nada, cierro el podcast de hoy. Recordaros, como siempre, las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y que tampoco dejéis de dejar comentarios en las distintas plataformas de podcast, iVoox, Spreaker y Apple Podcast, porque el feedback es la gasolina del podcaster. Nada más, hasta el próximo episodio de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.